comenta Karisha A en el último renglón, últimas 3 palabras. Habíamos visto en la clase del día de ayer una discusión entre Ben Zoma y Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de lo que estaba escrito en nuestra Mishnah? Que ninguna persona tenía acceso a la Azara, al patio del Bet HaMikdash, sin previa tevilá, sin previa inmersión y purificación en las aguas de la mikve. Ben Zoma nos había explicado que esto lo aprendemos del Kohen Gadol en Yom Kippur. En Yom Kippur, el Kohen Gadol, cada vez que cambiaba sus vestimentas, tenía que hacer tevilá, a pesar de que él se encontraba en el Bet HaMikdash y solo cambiaba del lugar del Bet HaMikdash, adentro del Ejal, afuera del Ejal, todo dentro del lugar Kadosh, todo dentro del lugar santo, todo lugar donde estaba prohibido entrar con impureza. E igualmente, por el solo hecho de cambiarse las vestimentas, se le exigía tener que hacer una inmersión en la mikve. Más aún, aquella persona que viene de afuera, que es un lugar no santo, y está ingresando a un lugar que está prohibido la impureza, que vamos a exigirle que tenga que hacer tevilá. Ese fue el argumento de Ben Zoma. El viuda dijo, de ninguna manera. El hombre que está puro de la Torah tiene toda la libertad de entrar, se exige que haga la inmersión solo para que le sirva a modo de recordatorio por si él estaba impuro. Ahora que se está sumergiendo para purificarse, él va inmediatamente a recapacitar. ¿Por qué me tengo que purificar? Y medita si tuvo alguna impureza y se recuerda si tiene algo realmente para tener que hacer una purificación más completa, etcétera, o no. Nos dice ahora la Gemara, ¿qué diferencia? ¿Cuál es el punto de diferencia que saldría entre un motivo y el otro? Al fin y al cabo, tanto por el argumento de Ben Zoma como por el argumento de Rabbi Yehuda, todos tienen que sumergirse antes de entrar a la Azara. La Gemara dice, hay una diferencia abismal. De acuerdo a Ben Zoma, esto es una exigencia de la Torah. Si la persona no se purificó previamente en la mikve, la abodá que él esté realizando, el servicio que esté realizando el Cohen, quedaría profano. Incluso que él purificó sus manos, hizo Kiddush Yadayim Beraglayim, que es otro paso. Tienen que hacer todos tevilá, sumergirse en la mikve antes de ingresar, y para realizar algún servicio, aparte tienen que tienen que purificar manos y pies. Aquí no se estaría diciendo incluso si él purificó manos y pies, pero si previamente no se sumergió en la mikve, de acuerdo a Ben Zoma, todo el servicio que hizo quedaría profano, ya que no se sumergió en la mikve previamente. En cambio, la Rabbi Yehuda, de acuerdo a Rabbi Yehuda, no profanaría el servicio, ya que de acuerdo a Rabbi Yehuda de la Torah está todo en regla y solo servía como un recordatorio impuesto por los Jajamim. Entonces, sí, es verdad que en primera instancia todos exigen el mismo procedimiento. La diferencia se va a encontrar si no lo realizó. De acuerdo a Ben Zoma, todo el servicio quedaría profano, de acuerdo a Rabbi Yehuda, estaría en regla. Dice la Gemara, ¿acaso de acuerdo a Ben Zoma es posible decir que queda profano todo el servicio? Beatania, tenemos escrito, estudiado claramente en la Tosefta, Kohen Gadol shel lo taval, velo kiddush ben beged le beged, el Kohen Gadol que no se sumergió en la mikve previo a su servicio, velo kiddush ben beged le beged, y o lo mismo, no purificó sus manos entre el cambio de una vestimenta y la otra, hubiera abodá, o entre un servicio y otro servicio, que ya mencionamos en la clase anterior que el Kohen Gadol, dijo la Mishnah, hacía 10 veces purificación de manos y pies y 5 inmersiones en la mikve, y aquí nos está diciendo que de faltar alguna inmersión o de no haber purificado sus manos en alguno de todos estos cambios de vestimentas y servicios que estaba haciendo, abodato que será, el servicio que hizo es igualmente válido.
Es decir, la carencia de la mikve, la carencia de la inmersión, no es un problema para el Kohen Gadol. Ahora, recapacitemos un poco antes de continuar con lo que está escrito aquí. Nosotros dijimos que de acuerdo a Ben Zomá, todo el concepto de sumergirse antes de entrar a la Azará lo aprendíamos del Kohen Gadol. Si el Kohen Gadol entre un servicio y el otro se le exige sumergirse, ¿cuánto más y más? Dijimos, quien viene de afuera y tiene que entrar, que se le exige sumergirse en la mikve. Pero si nosotros ahora estamos diciendo que el Kohen Gadol, de faltarle esta inmersión, no arruina y no descalifica el servicio, entonces, incluso la persona que viene de afuera e ingresa, no descalifica su servicio. O sea que nosotros aprendemos el concepto del Kohen Gadol. Y si el Kohen Gadol no lo profana, también este hombre que vino de afuera y no se purificó en la mikve, no profana su servicio. Entonces, ya con esto, tenemos la prueba para decir que es incorrecto la determinación que queríamos decir que de acuerdo a Ben Zomá, la falta de la mikve desacredita todo el servicio. Pero vamos a terminar con lo que estaba escrito allí en la Tosefta. Yadav, Kiddesh, Kohen Gadol, Ehad Kohen Gadol, Behad Kohen Ediot. Ahora, fuera de Yom Kippur, cualquier día del año, tanto el Kohen Gadol, tanto cualquier Kohen, Shelo Kiddesh, Yadav Shaharit, que le faltó la purificación de manos y pies, no la inmersión en la mikve, la purificación de manos y pies previo al servicio. O sea, dijimos que son dos pasos, la inmersión en la mikve y aparte la purificación de manos y pies. Aquí nos dice que si faltó la purificación de manos y pies, ve Abad y realizó el servicio, Abodato Pesulá, el servicio que haga queda completamente inválido. Eso sí, la purificación de las manos es indispensable. La Gemara en el tratado de Zebahim lo aprende de los Pesukim. Aprende ahí que hay pena de muerte de Shammai para quien realice el servicio sin haber purificado manos y pies. Y también la Gemara allí aprende que el servicio queda profano, pero eso es por falta de purificación de manos y pies, no por falta de inmersión en la mikve. Entonces, no sale aparentemente ninguna diferencia entre Ben Zomá y Rabbi Yehudá. Ambos exigen la inmersión antes de ingresar a la Azorá y de acuerdo a todos, si no la realizó, el servicio igualmente es kasher. Sino la discusión se centraría en si él está pasando por una prohibición positiva. Normalmente, todas las prohibiciones de la Torá son de abstención. Y nos dice, no coman, por ejemplo, sangre, no coman sebo, no realicen labores en Yom Shabbat, en el día de Shabbat, etc. Nos advierte y nos prohíbe realizar acciones. Sin embargo, existe un concepto llamado Isur Ase, una prohibición escrito y ordenado de manera activa. Aquí, esto sería lo que nosotros tendríamos en diferencia entre uno y otro. De acuerdo a Ben Zomá, la Torá dijo, debes sumergirte, así aprendemos de lo que hace el Kohen Gadol en Yom Kippur, debes sumergirte antes de ingresar a la Azará. Eso es lo que está escrito. Ingresar entonces ahora a la Azará sin esta inmersión es transgredir un precepto activo. Tengo prohibido el ingreso porque estoy transgrediendo la orden activa de que debo sumergirme en la mikve antes de ingresar. En cambio, de acuerdo a Ben Zomá, el hombre este no estaría transgrediendo ninguna orden de la Torá. Esa es la diferencia que queda entonces entre Ben Zomá y Rabbi Yehudá. De Ben Zomá cae Bease, de acuerdo a Ben Zomá, existe aquí presente una mitzvah, un precepto positivo que la estaría transgrediendo. El Rabbi Yehudá la cae Bease, de acuerdo al Rabbi Yehudá, no existe aquí ninguna orden al respecto de la Torá. Esta es entonces sí la diferencia entre uno y otro. Pero la Gemara quiere seguir avanzando en el análisis de esta discusión. ¿Acaso es real esto que nosotros estamos explicando? Que de acuerdo a Rabbi Yehudá,
también se exige, sea por exigencia de los hajamim, por una takaná, por una imposición para recordarle a la persona y refrescarle su impureza, que tiene que sumergirse, no me parece que es correcto, o no lo veo real, que Rabbi Yehuda exige esta inmersión. ¿Por qué no? Beatania. Tenemos escrito también nuevamente en una Tosefta, que nos dice lo siguiente: Metzorá, Tobel, Veomer, Beshar, Nicanor. El hombre que tuvo Tarat, que le aparecieron en su cuerpo las manchas blancas, bien, que lo impurifican. Al terminar todo el proceso, que es un proceso largo y complejo, tiene que realizar también todo un proceso muy complejo de purificación. Dentro de este proceso, tiene que pasar normalmente 7 días, rasurado en el cabello, vuelve a sumergirse en la mikve, otra vez le rasuran el cabello. Al 7º día de este procedimiento, él va a la mikve por segunda vez. Se purifica, pasa toda la noche, ya que como cualquier mikve de la Torá, cualquier inmersión, exigimos de acuerdo a la Torá, además de la inmersión, que salgan las estrellas y que se haga de noche, y la oscuridad y la salida de las estrellas es lo que lo termina normalmente de purificar, salvo 4 situaciones excepcionales, que una de ellas es aquí, la del Metzorá. No es suficiente con esto. La Torá le exige tener que traer una ofrenda para purificarse, es mejusar capará. Le falta todavía parte de la expiación, que esta expiación se necesita para su purificación completa. Entonces, al 8º día, él nuevamente se hace presente en el Bet HaMikdash para traer su ofrenda de expiación y purificación. Sobre esto nos dijo Metzorá Tobel de Omer de San Nicanor. El Metzorá en el 8º día se sumerge nuevamente en la mikve, en una mikve que estaba allí, en el Bet HaMikdash, previo a la entrada de la Azara, a la Azarat Kohanim, Azarat Israel, donde se realizan los korbanot. Previo, nosotros tenemos, al ingresar al Bet HaMikdash, lo primero que nosotros encontramos es el Azarat Nashim, un salón muy grande y amplio, donde había 4 habitaciones en las 4 esquinas. La habitación que se encontraba, vamos a decir, hacia adelante a la derecha, que sería específicamente en la esquina Mizrahit, en la esquina Ma'arabit Sefonit, en la esquina noreste, allí hacia adelante a la derecha, se llamaba Lishkata Metzoraim, la habitación de los que tenían Tzarad. ¿Por qué tenía esta denominación? Allí se sumergía el que tenía Tzarad antes de acercarse al portón de entrada. Frontalmente, al entrar en línea recta al portón de entrada, al Shara Mizrah, teníamos 135 codos hacia adelante. La puerta siguiente, que es el Shar Nicanor, el portón de Nicanor, que lo vamos a estudiar más adelante con detalles, que era el ingreso a la Azara donde se encontraba el Mizbeach. Tenía una escalinata de 15 escalones en semicírculo. El Metzorá tenía que subir los 15 escalones y pararse bajo el Shar Nicanor, bajo el portón de Nicanor. Ingresaba sus dedos, primero su oreja derecha, luego su pulgar derecho, no los dos, ¿sí? Es un error lo que mosqué los dos, el pulgar derecho, luego el pulgar derecho del pie, y el Cohen en todo el proceso le colocaba allí sangre de la ofrenda que trajo, luego aceite, etc. Lo que nos interesa a nosotros aquí específicamente es el hecho de que él tenía que, previo a pararse en Shar Nicanor, volver a sumergirse en la mikve, que se encontraba en esta habitación que dijimos está a la derecha, al fondo, en la esquina noroeste. Y nos dice así: Metzorá Tobel veomer de Shar Nicanor. Sumergía y se paraba en el portón de Nicanor. Rabbi Yehuda Omer eno tzarich tevilá shekebar tabal mi ba'er. Rabbi Yehuda dice, no se le exige ninguna tevilá, no hace falta tevilá. Ya hizo tevilá el día anterior, en el 7º día, como mencionamos antes. Ahora el 8º día va directamente y se para en Shar Nicanor. Shar Nicanor es el ingreso a la Azara.
Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Rabbi Judá le autoriza ingresar a la Hazara sin previa tevilá, sin previa inmersión. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos diciendo aquí que Rabbi Judá también exige esta inmersión? Cuando claramente allí nos dice que no necesita. Contesta la Gemara. Allí está claro el motivo. No olvidemos que Rabbi Judá todo lo que exigió esta tevilá, esta inmersión, no es de la Torá. Era solo a modo de recordatorio. Le exigimos para que cuando se esté sumergiendo recapacite si había alguna impureza pendiente que quizás él no estuvo atento. Pero aquí está escrito claramente, en la tarde de ayer se sumergió este Metzorá, y desde la tarde de ayer hasta hoy a la mañana no tuvo motivo ni por qué haberse impurificado, ya que toda su intención era para hoy. Ayer se sumergió para hoy venir y terminar su expiación y purificación. Entonces, ¿qué sentido tiene que se vuelva a sumergir en la mikve? Ella está perfectamente consciente de su estatus de pureza e impureza que tiene y sabe que está en plenas condiciones, ya que ayer mismo se sumergió para hoy presentarse aquí en el Bet HaMikdash. Entonces, es perfectamente compatible lo que dijo Rabbi Judá aquí con lo que está escrito allá con respecto al Metzorá. No hay ninguna incompatibilidad. Pregunta la Gemara de Karelá, Mai Karelá. Y es verdad, está muy claro y específico lo que dice allí. El que preguntó de aquí, de lo que pasaba con el Metzorá, ¿qué es lo que entendió? Él no leyó que está escrito Shekebar Tabal Mibaerer. No leyó lo que el mismo Rabbi Judá justificó, que él ya se sumergió ayer. Entonces, ¿qué es lo que está preguntando? Dice la Gemara, Mishum de Kabae le Mirma Hariti. Vale, él lo que preguntó era un poquito más complejo. Él tenía aquí una dificultad general en las palabras de Rabbi Judá. Es verdad que aquí Rabbi Judá nos dijo que él se sumerge solo por recordatorio. Pero él tenía una dificultad en entender cómo es el funcionamiento de acuerdo a Rabbi Judá. ¿Por qué? Porque tenemos otra fuente más en la que habló Rabbi Judá y nos dificulta la comprensión. Está escrito, Lishkat Metzoraim, Shesham Metzoraim Tablim. La Mishnah, en el tratado de Middot, nos dice, como mencionamos anteriormente, que en la esquina noroeste estaba esta habitación de los Metzoraim, que allí quien tuvo tzarat se sumergía. Y figura ahí, Rabbi Judá Omer, lo Metzoraim Bilvad, Amru, en la Koladam. No solo los que tenían tzarat se sumergían ahí, sino todos. Cualquier persona tenía que sumergirse allí antes de entrar a la Hazara. No era exclusiva para los Metzoraim. Ahora bien, si es así, allí figura que también Rabbi Judá sostiene que el Metzorá, por más que se sumergió el día anterior, el séptimo día, cuando en el octavo día tiene que ingresar, se le exige a él sumergirse. Y no solo a él, a cualquier otro que tiene que acercarse, también le exigimos que se sumerja en ese mismo lugar. Pero entonces Rabbi Judá sí exige que se sumerja. Y en la que Tosefta, que nombramos hace un par de renglones, dijo claramente no se necesita porque ella se sumergió ayer. Entonces las palabras de Rabbi Judá las tengo aquí bastante confusas. Y esto es lo que él quiso plantear. Aquí, en nuestro tratado de Yomá, dijo claramente todas las personas antes de ingresar tienen que sumergirse en la mikve para que le sirva, incluso que esté taor, incluso que esté puro, para que le sirva de recordatorio. Por otro lado, con respecto al Metzorá, me dice, ella se sumergió el día anterior, no hace falta que se vuelva a sumergir otra vez al octavo día. Ella lo tiene presente y ya se sumergió ayer. Pero en la otra Mishnah que acabamos de nombrar recién en el tratado de Middot, él dice que sí se tiene que sumergir el Metzorá y todos los demás también antes de ingresar. Entonces no tengo claro. Rabbi Judá sostiene que sí o que no. Contesta la Gemara la Kashia, eso no es problema.
Rabbi Judá le exige a cualquier persona al ingresar a la Hazara sumergirse. Ahora, el único inconveniente lo tenemos con el Metzorá. Por un lado, dice que ya alcanza con el que se sumergió el séptimo día, y por el otro lado, exige que también se tenga que sumergir en el octavo día. Dice, llamar a la calle, esto no es el inconveniente. De Tabil, de la Tabil. La diferencia es muy sencilla. Cuando él se sumergió en el séptimo día, al octavo no tiene que volver a hacerlo, porque ella se purificó ayer y está pendiente y consciente de que está puro. En cambio, la otra Mishnah, en la que le exigió al Metzorá sumergirse antes de ingresar, estamos hablando que el séptimo día no se había purificado en la mikve. Por eso, ahora al octavo le exigimos que lo haga. Se llamará. Esta respuesta no es correcta. Y de la Tabil. Si él en el séptimo día no se había purificado en la mikve, ahora el octavo, si bien es seguro que le vamos a exigir sumergirse, pero ahora cuando se sumerja en el octavo día, no le permitimos el ingreso a la Hazara. Ya mencionamos anteriormente que siempre que tiene que sumergirse en la mikve de acuerdo a la Torá, no es suficiente para que se purifique. Y se le exige también que se haga de noche. Y recién, la noche posterior a la mikve, funciona la mikve plenamente para purificarlo. Y si este hombre no fue a la mikve el día de ayer al séptimo día, y solo ahora en el octavo está sumergiéndose, hoy mismo no tiene permiso de acceso a la Hazara. En la Idi de Tabil, si no tiene esa razón. Las dos, tanto la que dijo que se sumerja o no, estamos hablando que en el séptimo día se sumergió como corresponde. Y entonces ahora, ¿cómo explicamos? Si se sumergió el séptimo día y ahora el octavo que viene a hacer sus korbanot, porque ya la mikve le sirvió y lo purificó. ¿Por qué? Por un lado dijo que sí y en otro lado dijo que no. La diferencia es, si el Metzorá se distrajo y no estuvo atento a sus conductas, a dónde entraba, si se purificaba o no. Es decir, cuando el hombre se sumergió en el séptimo día y a partir de ahí estuvo atento y controlando cada uno de sus movimientos, de a dónde entró y a dónde salió, fijándose de no impurificarse, entonces al día siguiente, al octavo, no le exigimos nuevamente mikve. Y eso es lo que figura en la primera Tosefta que nombramos. La Mishnah, en el tratado del Middot, que le dijo al Metzorá que se vuelva a sumergir, es porque se había distraído, no estuvo atento, perdió su atención y su cuidado. Al octavo día le exigimos una mikve, pero la mikve es solamente por cautela y prevención, como dijimos. Él ayer se había purificado y desconocemos que se haya impurificado. Entonces, alcanza con una mikve común y corriente y no tiene que esperar hasta la noche. Se llamará, y asah date. Si el Metzorá que estamos hablando distrajo su atención y su cuidado, se le exige no mikve, no alcanza con inmersión, se le exige cuidado, como si se impurificó por un muerto, y le van a tener que salpicar al tercer día y al séptimo día agua con ceniza en la parada de Umá. Es decir, primero se va a sumergir en la mikve, después le van a salpicar al tercer día y al séptimo día agua en la parada de Umá, al séptimo día tiene que sumergirse en la mikve nuevamente. No es al día siguiente, el séptimo día me distraje después de la mikve, bueno, hago otra vez mikve. No, con eso no es suficiente. Que de Amar Rabbi Dostai, como dijo el Bidostai, Bar Matun, Amar Biohanan, en nombre de Biohanan, Hasah Adat Sarich Hazaa Shirishi Ushmi'i, quien apartó su cuidado, su mente y su atención de la pureza que él tenía, se le exige para su posterior purificación que le salpiquen agua con ceniza en la parada humana al tercer día de esta distracción, al séptimo día, luego una mikve, etc. Entonces, no es posible explicar esta situación, ya que el Metzorá, si se tuvo que haber sumergido sí o sí el séptimo día para el octavo poder presentarse, y cuando llega al octavo se distrajo y no estuvo atento y no se cuidó,
ese día no le alcanza ninguna mikve, no tiene ningún sentido que se sumerja en la mikve. Tiene que hacer todo este proceso de 7 días, salpicándole al tercero, séptimo, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué aquí el Rebbi dijo que sí y allá dijo que no? Sino con esto la Gemara concluye una respuesta definitiva. El hombre, el Metzorá al séptimo día hizo lo que tenía que hacer, se sumergió como corresponde, se hizo de noche, estuvo atento, se cuidó, no se distrajo en absoluto. Al octavo día se presenta el Bet HaMikdash. Aquí decimos que vuelve a hacer mikve y aquí no. ¿Cuál es la diferencia? Verá Kashia. Adetabil Adad Biad Mikdash. Adetabil Adad Biad Mikdash. Se llamará. ¿Cuál fue la intención de la inmersión en la mikve? ¿Se hizo inmersión solo para purificarse? Entonces, al día siguiente va a tener que nuevamente hacer inmersión. ¿Por qué? Inmersión para purificar no es suficiente para poder ingresar a la Azara del Bet HaMikdash. Para ingresar a la Azara del Bet HaMikdash se le exige inmersión específicamente con esa intención. Entonces, si bien él se sumergió, se purificó y estuvo cuidándose constantemente, está perfectamente puro, sin embargo, no es suficiente para ingresar a la Azara. Para ingresar a la Azara, tiene que haber tenido la intención de purificarse con esa finalidad. Entonces, cuando dijo Rebbi Yehudá no necesita volver a sumergirse, es porque lo hizo con esa intención el séptimo día y se estuvo cuidando. Suficiente. La otra que dijo que tiene que volver a sumergirse es porque por más que se cuidó, no se sumergió con la intención de ingresar a la Azara. Viva Aitima, otra respuesta que si quieres podemos argumentar y explicar. Tanela Metzoraim Amru en la Koladam. En la frase del Tratado de Talmid, cuando dijo no solamente el Metzorá se purifica allí, sino todos, debemos quitar la palabra Bilbad. No decimos no solamente el Metzorá, no el Metzorá se purifica, sino todos. A diferencia de la frase anterior, en la que dijo no solamente el Metzorá, sino todos se purifican, allí daba a entender que también el Metzorá debía purificarse, y ahí teníamos la contradicción. Aquí nos dice que hay que quitar la palabra solamente. No se purifica el Metzorá. No solamente. No se purifica el Metzorá, todos se purifican. Es decir, el Metzorá no necesita, ya se purificó el día anterior. Entonces no hay contradicción, de acuerdo a esta versión, no hay contradicción. Se sumergió el séptimo día, al octavo día, no se purifica el Metzorá. Solamente, sino todo el resto. El resto de los que ingresan tiene que purificarse antes. El Metzorá no, porque ya se purificó el día anterior. Tercera respuesta. Rabbi Amar. Rebbi Yehudá le dibre de Rabbanan Kamar Lehu. Rebbi Yehudá lo que nombró allí es de acuerdo a la opinión de los Jajamim. Le didi Metzorá Tzarich Tevilá. Para mí, como estudiamos originalmente, Rebbi Yehudá dice no necesita sumergirse ahora en el octavo día. Ya se sumergió ayer en el séptimo y estuvo atento y se cuidó. No hace falta que hoy, octavo día, vuelva a sumergirse en absoluto. Les dijo, pero de acuerdo a ustedes sí le exigieron, como dijo ahí la Mishnah, en el Tratado de Talmid, que los Jajamim sí le exigieron sumergirse en la mikve al octavo día nuevamente. Odoli y Zimian, de la Metzorá y Milvado. Entonces, estén de acuerdo conmigo, que si ustedes le exigen al Metzorá, al octavo día, que nuevamente vuelva a sumergirse antes de entrar a la Azara, que no es solamente el Metzorá, a todos le exigen sumergirse antes de entrar a la Azara. No puede haber diferencia en la Koladam, sino a todos. ¿Por qué ustedes dijeron solamente el Metzorá? Rabbanán. Entonces dice la Gemara, perfecto. De acuerdo a esto, no hay ninguna contradicción. El Yehudá no le exige nunca que vuelva a sumergirse en el octavo día. Y lo que figura allí no es su opinión. Se lo está diciendo a ustedes. Para ustedes, no solo el Metzorá, que todos se purifiquen. Si el Metzorá ya está perfectamente puro y sabe que se cuidó y que no tiene ninguna duda, ningún vestigio de impureza, y usted le exige nuevamente. Entonces a cualquier otro que ingresa, por más que esté puro, háganle sumergirse otra vez. Eso es lo que dijo Rebbi Yehudá. Ahora dice la Gemara, y realmente, ¿por qué los Jajamim
Solo al Metzorá le exigen volver a sumergirse y a los demás no. Rabbanan Metzorá Daish Betum'a. Kol Adam la Daish Betum'a. Jajamim dice no hay diferencia. El Metzorá. ¿Por qué le exigimos nuevamente sumergirse? Porque él viene de estar impuro un tiempo prolongado. Estaba acostumbrado a la impureza y las últimas semanas ni estuvo atento a impurificarse o no, ya que al estar él mismo impuro por el Tzarat, estaba descuidado y hacía todo libremente sin prestar atención. Por eso ahora yo tengo miedo que él se llegue a impurificar nuevamente, porque se desacostumbró a estar atento a la impureza. En cambio los demás, es una impureza corta. Quien se impurificó por tocar a un animal muerto, va a la mikve y a la noche ya está puro. Quien tocó a uno de los 8 reptiles muertos, a la noche ya está puro. Quien se hizo Baal Keri, tuvo una eyaculación, va a la mikve y a la noche ya está puro. No tuvieron tiempo para acostumbrarse a la impureza. Ya se purificaron, se cuidaron. Adelante, no hay problema, no tienen que volver a sumergirse. Solo al Metzorá le exigimos volver a sumergirse porque él ya estaba acostumbrado a descuidarse. Por eso, los Jajamim dijeron, solo es para el Metzorá esta exigencia. Amarle a Abayé a Rabbi Yosef, le dijo a Abayé a Rabbi Yosef, si es así, quizás podemos plantear el siguiente análisis. Nima, Rabbanán de Peligalé del Viudá, los Jajamim, que le discutieron allí a Benzomá y dijeron que el Metzorá tiene que volver a sumergirse. Que Benzomá se viraló. Quizás sostiene como Benzomá. Benzomá, ¿qué dijimos? Volvamos a la discusión original. Benzomá nos dijo que aprendemos de Kohen Gadol que es obligación de la Torá, mitzvah hace una orden, un precepto activo que cualquier persona que quiera ingresar a Zará, por más puro que esté, tiene que sumergirse en la mikve para poder ingresar. Es una obligación de la Torá. Si es así, podemos decir que los Jajamim sostienen como Benzomá y por eso dicen que el Metzorá, por más que se purificó en el 7º día, está perfectamente puro, ahora en el 8º, que vuelva a sumergirse antes de ingresar a la Zará, porque la Torá se lo exige. No hay argumento de pureza. Cualquier persona, incluso el Kohen Gadol en Yom Kippur, entonces la Torá le exige sumergirse, aquí también. Quizás ese es el motivo de los Jajamim. Esto es lo que nos plantea aquí Abayé y le dijo a Rabbi Yosef, Nima Rabbanán de Peligalé del Viudá. Quizás los Jajamim que le discutieron a Benzomá, a Rabbi Yehuda y le exigieron al Metzorá hacerse Tahor, que Benzomá se vea, lo sostiene como Benzomá. De ahí de cantar el Metzorá, si es así, entonces ¿por qué figura allí que los Jajamim dijeron que el Metzorá tiene que volver a sumergirse? Si sostiene como Benzomá, todas las personas del mundo tienen que sumergirse. ¿Por qué nombró solamente al Metzorá? Yo dije acá con Joder Viuda. Eso puedo explicarlo perfectamente. Nombró al Metzorá para destacar la fuerza y la postura de Rabbi Yehuda, que incluso al Metzorá no le exigen la mikve. Es decir, de acuerdo a Jajamim, todos, es obligación de la Torá, como dijo Benzomá. Todos tienen que sumergirse antes de ingresar. ¿Por qué dijo ahí solamente el Metzorá? Porque Rabbi Yehuda le viene a discutir a los Jajamim, dice no hace falta. ¿Quién no hace falta? El Metzorá, ni el Metzorá. Por eso dijo el Metzorá. O Dilma, o quizás, esta es una manera de interpretar. O Dilma, ya el Metzorá de Daish Betum'a, o quizás no. Quizás solo al Metzorá Jajamim le exigieron una mikve, porque van con la opinión de Rabbi Yehuda, que de la Torá ya está puro, no hace falta más nada, él estuvo atento, se cuidó, pero a pesar de eso, si bien a otros no le exigimos que se tenga que purificar nuevamente, porque ya se purificó ayer y estuvo cuidándose y estuvo atento, al Metzorá solamente le exigimos porque Daish Betum'a, porque él estaba acostumbrado a impurificarse. Entonces de él tenemos miedo, pero al resto que ya se purificaron no hace falta. Así le preguntó Abayé a Rabbi Yosef, ¿cómo es la lectura correcta de la palabra de los Jajamim? Amarle le contestó Rabbi Yosef, Shane Metzorá de Daish Betum'a. Dijo, no señor, el Metzorá es distinto. Estos Jajamim
Yo voy a explicarte que sostienen como Rabbi Yehuda. De la Torah no se necesita mikve para ingresar a la Hazara. Si ya estaba puro y se cuidó, no hace falta nada. Todo esto es una exigencia de los Jajamim. Como estaban puros y se cuidaron, pueden ingresar libremente. Pero al Metzorá, solo con respecto al Metzorá, yo discuto a Rabbi Yehuda y digo, en el Metzorá no me apoya su cuidado. Él viene de descuidarse mucho tiempo, tengo miedo. A él le exijo nuevamente, pero a los demás no hace falta que vuelvan a sumergirse, porque también los Jajamim comparten en rigor la misma idea que Rabbi Yehuda.